Nos alegra encontrarnos nuevamente en el estudio de la Palabra de Dios junto con usted. El pastor Dani Perla nos acompaña para poder hacer los comentarios que nos ayudan a enriquecer aún más este comentario. Recuerde que estamos comenzando folleto, un folleto que nos va a hablar de la educación y su importancia no solamente para esta vida, sino por los resultados eternos que tiene la educación. El tema de este día lunes es intromisión. Ya vamos a comenzar a ver qué sucedió en esa primera escuela, pero para eso le invitamos a que nos acompañe en oración. Padre querido, venimos ante tu presencia suplicando que tú seas nuestro Maestro, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, a fin de poder aprender las lecciones que necesitamos de este folleto que estamos comenzando a estudiar. Queremos, oh Dios, decirte que nuestra vida está en tus manos y queremos que tú la dirijas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor, el día de ayer usted ya destacaba cómo pudo haber sido esto de una comparación entre las aulas y el Edén. Y bueno, cuando uno prepara una aula, cuando ve a los maestros tanto en la iglesia como en los salones de clase, se esmeran mucho por poner la pizarra, por decorar, porque todo esté de tal manera distribuido que pueda servir para la educación, porque todo comunica, todo comunica. Ahora, pastor, ¿qué fue lo que pasó en el Jardín del Edén, en un lugar tan perfecto como era? ¿Y cuál fue el problema? Ayer ya comenzábamos a hablar de las prohibiciones. ¿Por qué habría de haber prohibiciones en un lugar como en el Edén? Bueno, antes de responder, hermano Gerson, a esa pregunta, me transportó cuando ustedes estaban mencionando en un aula, por ejemplo, un maestro cuando va a comenzar el año, porque mi esposa es maestra. Y entonces yo recuerdo en la casa cuando ella hacía esos carteles, todo ese material para poner en el aula, que los niños pudieran tener una experiencia de estar viendo los contenidos que se deseaban enfatizar. Y yo me imagino, ahí en el Edén, bueno, en ese caso pues eran los animales, que de paso quiero decirles algo, lo que vemos hoy no es todo lo que estaba en el Edén. No, ahora apenas hay una fracción. ¿Cuántos animales hay que hubo en el Edén y nosotros no los conocemos? Sí. No, nunca vamos a saber de ellos en este tiempo. ¿Cuántas plantas? Porque sabemos que se pierden, tristemente hay especies que van desapareciendo, y ahora imaginémonos desde hace 6.000 años aproximadamente, pues cuántas especies, y especialmente por el diluvio, desaparecieron. O sea, podemos comenzar a pensar, hermano Gerson, que realmente era algo fascinante estar en medio de ese lugar. A veces nosotros pensamos que ahora el hombre es grande porque hay más edificios, hay esto, pero ustedes se han fijado que aún las construcciones modernas siempre dejan un espacio para algo de la naturaleza, por unas plantas, porque como vida. Que sí, y ayuda para relajar la vista, la mente. Bueno, maravilloso cómo Dios puso los principios, pero no solamente fue el entorno, sino que Dios mismo los estaba instruyendo y les dijo a ellos, ok, todo esto que ustedes ven, yo se los he dado, pero hay un árbol que se llama de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no vayan a comer de su fruto, no vayan a comer de su fruto. Aquí Dios estaba estableciendo parámetros. Nosotros sabemos que un buen maestro, un buen padre, un buen líder tiene que establecer reglas, parámetros, o como ahora se ha llamado pues modernamente, marcar la cancha. Sabemos, por ejemplo, un deporte, hay líneas ahí que si ya se sale de esa línea, pues puede ser fuera de juego o alguna otra situación. Ahora, Dios puso, hermano Gerson, algunas demarcaciones ahí, y puso un reglamento que tenía el propósito de ayudar a nuestros primeros padres a usar bien la libertad que Él les había dado. Excelente, pastor. Me llama mucho la atención esa última parte, porque estos reglamentos, estas demarcaciones, me gustó mucho eso, tenían que ver con la demarcación, con el ejercicio de la libertad, quiero decir, con el ejercicio de la libertad. Y justamente ahí vamos a llegar, porque hay un gran cambio entre Génesis 2 y Génesis 3. En Génesis 3 se nos da un relato bastante triste, hay que decirlo,
pero aún de él vamos a aprender mucho para que nosotros ahora, que estamos hablando del tema de la educación, podamos sacar las lecciones necesarias. Desde el verso 1 dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y me detengo acá, usted puede leer todo el relato, pero me detengo acá, pastor, porque esta escena es una escena tremenda. ¿Qué pasó con Eva, que ya había sido instruida? ¿Y por qué el enemigo llega con estas palabras engañosas? ¿Y cómo es que logra calar en la mente de ella? Bueno, hermano Gerson, Eva tristemente fracasó el examen, fracasó la prueba, porque estamos hablando en el contexto de la educación. Y todo buen maestro sabemos que hace un examen, hace una prueba para ver si el alumno ha asimilado el contenido. Tristemente Eva falló. Ahora, pero esta prueba no era una prueba que no iba a tener repercusiones. Bueno, me saqué una nota mala y no pasó nada más que tener la nota mala. No, esta prueba era tan real, era tan significativa, que fallarla significaba la entrada de un orden completamente diferente del que Dios había establecido. Pero Eva falló la prueba. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera Eva comenzó a cuestionar, a dudar, comenzó a ver otro escenario diferente del que Dios le había pintado. Y aquí yo quiero hacer una observación para todo estudiante de la Biblia, porque aquí, hermano Gerson, tenemos algo bien interesante. Quien habla en el capítulo número 3 de Génesis, quien habla al principio es la serpiente. Así es. Y sabemos que la serpiente, no voy a andar aquí con misterios, representa a Satanás. Claro. A Satanás. Y él habla. Y si ustedes notan en el versículo 1, yo quiero que ustedes noten esto, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Noten que se le llama Jehová Dios. Pero cuando la serpiente habla, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Noten ustedes que la serpiente no dijo: Jehová Dios les ha dicho. Ahora usted puede pensar: pastor, ¿qué significado tiene eso? Si ustedes leen el capítulo número 2 de Génesis completo, se dan cuenta que desde que está hablando desde el versículo 4 en adelante, que ya habla de la creación del hombre, usa la frase Jehová Dios. Y que esa frase o ese nombre completo, Jehová Dios, que traía esa narración en todo Génesis capítulo 2, a partir del versículo 4, es rota cuando ya Satanás solo dice Dios y no Jehová Dios. Muy interesante. ¿Qué tiene que ver eso? Ok, tiene que ver con lo siguiente, hermano Gerson, que Jehová Dios significaba un nombre de más intimidad. Era el nombre completo de Dios, y cuando decía solo Dios, que está en Génesis 1, está hablando de solo Dios como creador nada más. Pero cuando dice Jehová Dios, yo no voy a explicarlo ahorita en completo, detalle, claro, en detalle, porque aquí tendríamos que ir al hebreo y las palabras hebreas que usa, pero lo importante es que ustedes consideren en este momento que cuando Moisés escribe y usa la frase Jehová Dios, está hablando del nombre de Dios ya completo, no solo como creador, sino como amigo del hombre. Una cuestión relacional. Es correcto, un asunto de relación. Satanás rompe esa relación y hace ver a Eva solo la parte de Dios como un Dios mecánico, un Dios material, nada más, y le quita esa parte de relación. Wow. Así que la caída tiene que ver, hermano Gerson, definitivamente tiene que ver con quitar a Dios, y es lo que ayer mencionábamos. Tiene que ver con quitar esa relación, quitar a Dios de la ecuación, quitar a Dios de su creación, quitar a Dios del aula. Eso hace que caigamos tristemente en los engaños y los sofismas de Satanás. Y ahora, pastor, yendo por esa línea de pensamiento, Satanás le ofrece información a Eva.
Y ahora eso me llama la atención porque ya con esto que nos ha aclarado nuestro pastor de cómo Satanás intenta lo primero romper la relación con Jehová Dios y ofrece información que va en contra de la información que Dios ha dado antes. Y cómo esto nos alerta a nosotros respecto a cómo debemos valorar lo que la Biblia nos dice, pastor, o la palabra de Dios. Claramente, hermano Gerson, usted ha dado en el punto clave, porque entonces a partir de aquí, de Génesis 3, notamos que hay dos principios, sí, que hay dos caminos, hay dos líneas en la educación. Está la que viene de Dios, claro, donde todo lo que se ve creado, lo que se llama, usando ya una palabra más técnica, cosmovisión, donde toda la cosmovisión tiene como centro a Dios. Pero está otra manera de ver este mundo donde usted saca a Dios de la ecuación y sí, se le enseña y aprende y todo eso, pero al final pasa lo que dice Proverbios, es un camino de muerte. Cuando sacamos a Dios, y fue lo que esta serpiente que representaba a Satanás hizo ver en Eva, le habló de ciencia, le habló de superación personal, porque le dijo, incluso, mira, tú vas a ser como Dios, le dice, y bueno, le ofreció, la fascinó, hizo hasta truco, magia, porque cómo es que un animal estaba hablando. Bueno, aquí vemos muchas cosas, pero tristemente Eva, como que ella, cuando Dios le dio la orden, o sea, el maestro Dios habló, pero Eva comenzó a imaginar algunas otras cosas, alguna fantasía, porque vino la serpiente y le dijo, Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol. Primero tergiversó. Como para que la mujer se pusiera en discusión con él, cosa que estaba errada, no hay que discutir con el mal. Y lo otro fue que la serpiente viene y le dice, más bien Eva, Eva dice, no, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis. Y Dios no había dicho no tocar, de tocar. Eso lo puso Eva. Así es. ¿Qué significaba eso? Significaba que Eva le había estado dando vueltas a la mente. Bueno, Dios dijo que no hay que comerlo, pero ¿y si solo lo toco, será malo? O sea, y eso es lo que la gente... Sí, y eso es lo que la gente se aventura. ¿Por qué Eva sacó de tocarlo? Y aquí establecemos, claro, hay un principio. Usted no puede hablar lo que no ha pensado primero. Claro. Eva estuvo dándole vueltas, pensando en esto, pero viendo cómo podía aproximarse al abismo sin caerse. Y tristemente el enemigo le empujó y ella cayó. Claro, bueno, además aquí tenemos una de las mentiras más flagrantes de Satanás. Claro, todo estamos haciendo de manera panorámica, pero queremos que usted se quede con esta idea porque durante esta semana y durante todo este trimestre estaremos profundizando en los principios de educación, pero de manera directa Satanás dice, no moriréis. Dios había dicho, ciertamente moriréis, y como usted bien dicho, como usted bien ha dicho, pastor, Satanás pone otra línea de pensamiento y dice, no moriréis. Así, tan categórico como fue Dios con morir, Él dice, no moriréis. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestra dependencia de la palabra de Dios, pastor? Para ir concluyendo con esta idea de hoy. Bueno, yo creo que es solemne, amigos, hermanos, a este punto que hemos llegado. Aunque solo tenemos 2 días de estudio, pero creo que hemos llegado al meollo de todo esto. Y la pregunta es, ¿quién quiere usted que lo eduque? ¿O quién quiere usted que eduque a sus hijos? Hay 2 voces. Está la voz de Dios, está la voz del enemigo, que no se va a presentar él. Él va a usar sistemas, así como usó a una serpiente. Él ahora puede usar muchos medios. Pero si nosotros creemos, hermano Gerson, a lo que Dios ha dicho, vamos a estar seguros. Y eso es lo que queremos invitar a nuestros amigos y hermanos para considerar. Vamos a orar en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú nos has dejado estos relatos importantes en tu palabra, donde podemos descubrir realmente de dónde venimos, cuál es el propósito para nuestra existencia y cuál es nuestro futuro. Señor, queremos creer en ti. Reconocemos que hay mucha información, pero que no toda información proviene de ti. Ayúdanos para que a través de tu Espíritu Santo podamos discriminar y podamos elegir solo lo bueno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.